no podemos hablar de sexualidad sin hablar de afectividad, no podemos hablar de salida de la pornografía si no hablamos de regulación de las emociones. Esto es, por eso hemos diseñado la clase de esta manera. Voy a intentar dividir la mitad de la clase en todo lo que tiene que ver con el mundo emocional y la otra mitad con las herramientas de salida. Pero a la vez, tenéis que pensar que ya hablar del mundo emocional va a ser hablar de herramientas de salida, porque la capacidad de gestionar mis emociones, de entenderlas y de alguna manera expresarlas y regularlas es uno de los factores o de las herramientas más potentes que pueden existir en contra del consumo de pornografía. Creo que no podéis esperar de aquí una solución mágica después de esta sesión. No, no voy a dar la clave mágica y perfecta para salir de la pornografía o para ayudar a alguien. Os voy a dar algunas ideas. Quizá mi reto o lo que me gustaría de esta sesión es que cada uno de vosotros os llevaseis una idea de las que se van a decir a casa y que la pueda poner en práctica, ya sea en su propia persona o ya sea acompañando a alguien. Yo voy a mencionar varias herramientas, voy a hablar de diferentes aspectos de las emociones, con que os llevéis hoy, cada uno, de todo lo que escuchéis hoy, llevaros una idea a casa y es intentar trabajarla, porque eso es lo que os va a ayudar a combatir la pornografía o lo que os va a ayudar a acompañar a alguien que quiere combatir la pornografía. Dicen que ningún CEO, ningún CEO de la empresa quiere ser infeliz y ningún infeliz llega a CEO, ¿no? Esta es una frase que escuché hace poco por internet. Y aquí quiero introducir lo que sería la inteligencia emocional. Seguro que os suena y muchos de vosotros seguro que habéis leído a Daniel Goleman, ¿no? Daniel Goleman fue como el que inventó un nuevo paradigma, ¿no? Él hablaba de la inteligencia emocional. Hasta ahora, digamos que después de la revolución postindustrial, todo se había medido con un mismo sistema educativo en el que la inteligencia se medía con unas variables que tenían que ver con el razonamiento lógico, la velocidad de procesamiento, cómo procesó el lenguaje, ¿no? Pero bueno, desde entonces ha habido como muchos teóricos que han dicho, oye, cuidado, que estamos midiendo la inteligencia con el cociente intelectual, que sí, que mide algunos aspectos neurocognitivos de los procesos de pensamiento, pero hay muchas otras formas de ser inteligente en la vida, ¿no? Entonces, bueno, Gardner llegó también, que hablaba de las inteligencias múltiples, ¿no? Pero Goleman, pues fue un bestseller y fue el primero que acuñó, que acompañó a otros autores también de la psicología, digamos, pero fue el más sonado, que habló de la inteligencia emocional y del cociente emocional. Él se dio cuenta de que las personas que tenían un mismo cociente intelectual, la que tenía un cociente emocional destacaba por encima y era mucho más exitoso. Se dio cuenta que las empresas, dentro del mundo de las empresas, el trabajar con la inteligencia emocional de las personas hacía más productividad, hacía que las empresas ganasen más dinero. No se dio cuenta de que la capacidad de gestionarse a uno mismo y de tener habilidades interpersonales para entender a los demás, comunicarnos, empatizar y aplicar esa inteligencia emocional dentro del mundo real daba muchos beneficios, ¿no? Siempre nos empeñamos en que, bueno, el esfuerzo, la voluntad, entrenar nuestras capacidades intelectuales, leer, efectivamente, esos son pilares fundamentales de la persona y de un rendimiento de éxito. Pero la parte emocional es fundamental. Aquí somos todos varones, ¿no? Y yo creo que todos venimos de una cultura en la que se nos ha educado para que el varón nos sienta mucho, no sea muy sensible, una educación más bien de padre a hijo, ¿no? Generalmente varón a varón como muy autoritaria, muy de conseguir cosas, ¿no? Muy de hacer cosas, muy desde la exigencia. Y eso probablemente nos ha dado muchos talentos y muchas virtudes, pero creo que a veces nos han anulado un poco a los varones como esa capacidad de experimentar esos sentimientos, de expresarlos, de compartirlos. O sea, ser un hombre sensible es algo bueno y deseable, porque ser sensible no es ser débil, no es ser peor persona, no es cuestionarse, ¿no?, mi sexualidad, como a veces también se ha dicho, ¿no? Ser sensible es tener la capacidad de conectar con los demás, es la capacidad de hacerse cargo del otro, es ser consciente de que soy una persona vulnerable, también como varón, y que necesito de los demás, y necesito del cariño de los demás para realmente ser feliz y ser sano. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se podría dividir en tres cosas, ¿no? La identificación, la expresión y la regulación. Estas son las tres variables dentro de la inteligencia emocional. Reconocer las emociones y ponerle nombre, expresar las emociones y luego gestionarlas y regularlas, ¿no? Claro, vivimos en un mundo de notificaciones. ¿Cuántas veces habéis accedido a vuestro teléfono móvil hoy? Yo 100 o 150, seguro. ¿Y cuántas veces os habéis parado a preguntaros cómo estáis hoy? ¿Qué habéis sentido? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cerrad los ojos, por favor. Cerrad los ojos y coged un poquito de aire. Notad cómo el aire entra y sale de vuestro cuerpo.
cómo el cuerpo se infla y se desinfla con esa respiración. Notad si hay alguna tensión en vuestro cuerpo, si os duele alguna parte del cuerpo, la cabeza, los hombros, la espalda. Y haceros esa pregunta: ¿cómo estoy? ¿Qué emociones he sentido hoy? ¿Me he enfadado? ¿He tenido miedo? ¿Me he frustrado? ¿He estado feliz? ¿Qué me ha pasado? Pararos ahí 10 segundos. Muy bien, podéis abrir los ojos si queréis. Esto es un pequeño experimento y es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer. Esto es un pequeño ejercicio de parada de pensamiento, de conciencia de la respiración, pero no es algo que hagamos habitualmente. O sea, ¿hace cuánto que nos parabais a preguntaros cómo estabais, a mirar vuestro cuerpo? O sea, el cuerpo que somatiza todas nuestras emociones, que es el reflejo de lo que sentimos y lo que pensamos. No le prestamos mucha atención, y a nuestro mundo interno y a nuestro mundo afectivo. O sea, no nos paramos a ser conscientes de lo que sentimos. ¿Y eso qué hace? Que entremos en un piloto automático día a día de nuestras emociones y que, por tanto, luego no seamos capaces de gestionar estas emociones. Si no paramos, no podemos conocer ese espacio que decía Viktor Frankl que hay entre el estímulo y la respuesta. Decía Viktor Frankl que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que ese espacio es donde está nuestra libertad para actuar y para elegir. Si yo no soy consciente de lo que me ocurre y no me paro y vivo en piloto automático, no va a ser nada fácil luchar contra la pornografía, porque mi cuerpo va en piloto automático, va a sentir cosas de forma negativa y, como tengo estímulos que son emociones desagradables, me voy a regular que va a ser la respuesta con la pornografía, que es lo que probablemente a lo que mi cuerpo pueda estar acostumbrado si tengo cierta dependencia, cierto enganche a ello, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una emoción, no? Esto es complejo, ¿no? Muchas personas han tratado de definir lo que es una emoción. Si uno va al diccionario, pues ve que la emoción es pues una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, o agradable o desagradable, que va acompañada de cierta conmoción somática, ¿no? Es un poco teórico, ¿no? La palabra emoción significa movimiento hacia, porque la emoción tiene una utilidad, una función. Las emociones no son ni malas ni son buenas, simplemente cumplen un papel, desempeñan una función, tienen un papel a veces incluso evolutivo. Digamos que de alguna manera nuestro cerebro emocional se ha desarrollado para la supervivencia, para protegernos. El miedo sirve para protegernos de una amenaza. El enfado sirve para defendernos de una injusticia. El asco sirve para alejarnos de los alimentos que están malos y que no nos intoxiquemos. La tristeza para hacer el proceso de pérdida, de un duelo, para hacer una especie de luto ante las personas que perdemos. Todo tiene una función, todo cumple una función. No son malas, simplemente hay que conocerlas, entenderlas y darle su espacio también para sentirlas, porque si me empeño en bloquear esas emociones o en no sentirlas o en no canalizarlas, la emoción siempre se va a intentar regular de alguna manera y la emoción siempre va a estar ahí. Digamos que la emoción afecta y se relaciona con diferentes aspectos del ser humano. O sea, se relaciona con el pensamiento. Esto es un poco el dilema del huevo o la gallina. ¿Qué viene antes, el pensamiento o la emoción? ¿No? Yo pienso, con perdón, vaya mierda de día he tenido hoy. Entonces me siento triste. O me siento triste y como me siento triste luego pienso que vaya mierda de día he tenido hoy. Bueno, ni siquiera los mejores teóricos y neurobiólogos han conseguido descubrir qué es exactamente. Pero bueno, parece que el pensamiento tiene mucha influencia sobre el sistema emocional. Cuando yo tengo un pensamiento y luego tengo una emoción, esa emoción genera neurotransmisores dentro de mi cuerpo. Puede generar endorfinas, cortisol, dopamina, cualquier tipo de neurotransmisores que tengan que ver con la alegría, con la tristeza, con el miedo, con la amenaza. Eso tiene un impacto dentro de mi cuerpo y yo lo siento. Hay veces que tengo miedo y tengo taquicardias. Hay gente que le sudan las manos cuando tiene ansiedad. Hay gente que está enfadado y se pone tenso, aprieta los dientes, ¿no? Entonces, eso se relaciona con mi cuerpo, mi pensamiento, mis emociones y luego con mi conducta. Si yo estoy enfadado y estoy tenso, estoy más predispuesto al ataque y de alguna manera actúo con agresividad verbal o agresividad física. Si yo tengo miedo, estoy bloqueado, estoy compungido y estoy ansioso, pues a lo mejor tiendo más a correr o a paralizarme si me están atracando por la calle y me vienen a saltar en un semáforo. Todo esto tiene una interrelación constante, ¿no? Al fin y al cabo es el cuerpo que se relaciona con el pensamiento y con las emociones y todo esto se desarrolla luego en mi conducta, ¿no? Un ejemplo, cruzar la calle distraído, escuchamos el claxon, que es un estímulo, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza, ojo, cuidado que te van a atropellar, siento miedo, ese miedo es necesario, me prepara para la acción, se activan mis músculos, se manda un mensaje a mi sistema muscular, y entonces, de alguna manera, el cortisol me ayuda a huir. Entonces salto a la carretera y el coche no me atropella. Esto es un ejemplo positivo de cómo las emociones funcionan. Si no tuviéramos el miedo, pues nos atropellaría la gente por la calle y no podríamos
digamos que esquivar ningún tipo de amenaza, ¿no? Un ejemplo que sería fallido, pues tengo una exposición en público, pues yo estoy aquí, ¿no? Y estoy viendo vuestras caras, y alguno se está durmiendo, ¿no? Y lo interpreto como una amenaza, o pienso, joder, me van a ridiculizar, ¿no? Lo estoy haciendo fatal, qué desastre, venir a otro país, y empiezo a pensar de alguna manera, eso me empieza a generar miedo, y me empieza a generar cortisol, ¿no? De alguna manera, y también me prepara para esa misma acción. O sea, ese mismo miedo que siento ante un atracador, o ante un coche que me va a atropellar, lo empiezo a sentir aquí. Ese es el miedo que percibimos en una reunión de trabajo, con una chica, en una relación interpersonal, con un amigo. Es el mismo miedo, nos prepara para huir, para una amenaza. Esa es la sensación que nos genera ante un jefe, que es muy duro, o ante, bueno, pues una defensa de un trabajo de fin de máster, etcétera. Entonces, en este caso, pues o me bloqueo, ¿no? Me paralizo aquí, empiezo a tartamudear, se me traba la lengua, se me seca la boca. Entonces sería un ejemplo fallido de cómo no hemos gestionado bien las emociones. Si actuamos sobre nuestro sistema de pensamiento, de alguna manera haciendo atribuciones positivas, decir, bueno, pues si a lo mejor tienen una cara de cansados, es que es a final del día, pues llevan todo el día trabajando, haciendo cosas, hago una interpretación positiva y no lo percibo como amenaza. O si me empiezo a sentir muy nervioso, lo que hago también es, a la vez que os estoy mirando y hablando, intento bajar mi tono de voz, mi ritmo y de alguna manera le voy mandando mensajes a mi sistema nervioso de que no pasa nada, de que no me toca alterar, de que no me toca calmar, y eso a mí me regula por dentro, ¿no? Entonces tenemos como tres tipos de cerebro. El cerebro más automático y de la supervivencia, que es el reptiliano, ¿no? Que es el que se prepara rápidamente para huir, ¿no? Pero a esto le sumamos un cerebro que tiene que ver con las emociones, que es el sistema límbico. Este sistema límbico ya, de alguna manera, genera como procesamientos más complejos y luego llega el procesamiento racional, que es como el último cerebro que se ha desarrollado en la evolución, que es el que nos ayuda al pensamiento, ¿no? Tendríamos como el cerebro reptiliano para procesos como más básicos, sobre todo está ahí la respiración, la digestión y cosas así. Luego tenemos el sistema emocional, que es para responder ante amenazas y supervivencia y se relaciona con esos procesos básicos. Y luego donde está el pensamiento, que es el cerebro racional. Diferencia entre emoción y sentimiento. Muchas veces confundimos estos dos términos, ¿no? La emoción es algo pasajero, es algo más efímero. Eh, yo suelo decir que la emoción es el mar y el sentimiento es el océano, ¿no? Podríamos decirlo así. Que la emoción es el país y que el sentimiento es el continente, ¿no? Entonces, claro, si un continente tiene muchos países que están en guerra, pues es un continente bélico, ¿no? Si yo siento muchas emociones puntuales en el día a día de enfado, yo acabo generando un sentimiento de irritabilidad a lo largo del tiempo. Si yo voy sintiendo mucha tristeza a lo largo del día, una emoción, acabo desarrollando cierta melancolía, depresión, un sentimiento que se mantiene en el tiempo. El sentimiento es algo que es ya mantenido, es como una acumulación de alguna manera, ¿no? Si yo voy gestionando bien mis emociones a lo largo del día, no voy acumulando sentimientos que puedan ser desagradables a largo plazo. Las emociones son como los colores. Hay emociones primarias y emociones secundarias, ¿no? Generalmente las emociones básicas son las que aparecen en la peli de Inside Out de Pixar, lo habéis visto, ¿no? Imagino. En la que aparece el miedo, el asco, la tristeza. Las emociones básicas son, algunos dicen que 5 y otros dicen que 6, ¿no? Pero la alegría, que sirve para disfrutar lo que acontece, aquí hay un rango muy amplio de emociones dentro de la alegría, la ilusión, el optimismo, la esperanza, ¿no? La sorpresa, que nos sirve para tener curiosidad, para indagar más en lo que ha ocurrido. Si no tuviéramos sorpresa, digamos que de alguna manera no tendríamos interés o motivación por las cosas. La tristeza, que nos sirve para llorar, para expresar las pérdidas, para hacer ese duelo, ¿no? de las cosas pues que puedan ser, digamos que, más tristes para nosotros. El miedo sirve para huir de una amenaza y para alertarnos de una amenaza y refugiarnos o atacar o bloquearnos cuando no se gestiona bien el miedo. La ira puede servir de forma sana para poner límites. Joder, estoy enfadado, mi jefe me lleva pagando una miseria de sueldo durante todo este año y eso a mí me enfada. Entonces voy a ir y saco el valor para tener una conversación con él. Esa sería una ira bien gestionada. Me enfado para defender lo que es injusto para mí. Y entonces defiendo esa injusticia. Pero si no gestiono bien esa ira, pues la acabo gritando a mi jefe y me acaba despidiendo, ¿no? Que sería un extremo. Y luego el asco, que sirve para expulsar o alejarte de alguna manera. Evolutivamente sirve realmente para ese tema de los alimentos, pero también el asco se puede vivir de manera negativa. Si yo rechazo a una persona porque piense de otra manera, porque tenga otro color de piel, ¿no? Todo lo que tiene que ver
con ese estigma hacia las personas y ese rechazo tiene que ver con esa emoción del asco. Siento asco hacia esa persona por el prejuicio. El prejuicio tiene que ver mucho con el asco, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tienen las emociones? A mí, yo un día me inventé una pequeña metáfora que es como la de un equipo de fútbol, ¿no? Digamos que hay emociones que sirven para una cosa y emociones que sirven para otra, al igual que pasa con las diferentes posiciones que tienen los jugadores en un terreno de juego, ¿no? Ahí, pues, delanteros, centrocampistas, defensas, porteros, ¿no? El capitán, el entrenador, el árbitro, y también hay diferentes partidos, ¿no? Eso es lo que no pasa en la vida real con las emociones. Hay emociones que de alguna manera nos ayudan a atacar, a meter goles, a actuar, a tomar decisiones importantes, ¿no? A veces puede ser ese enfado, ¿no? Que me motiva de alguna manera a ello. También la ilusión, la alegría, el optimismo nos ayuda a atacar, a seguir adelante, a perseverar en la vida. El centro es un poco el que nos facilita el juego, el que nos ayuda a repartir y a compartir con los demás, a relacionarnos con la delantera y con la defensa, nos ayuda a comprender y a querer a los demás. Aquí quizá entra el amor también, ¿no? El cariño. Entonces el amor hay una parte del amor que es una emoción, también que sí, una emoción amorosa hacia el otro, ¿no? La defensa, pues son esas emociones que nos protegen, por ejemplo, el miedo, ¿no? La defensa sirve para que no nos metan goles, pues el miedo sirve para que nadie nos amenace, para que nadie nos ataque, entonces están ahí para protegernos. El capitán es el que nos ayuda a dirigir nuestra conducta, ¿no? Pues hay algunas emociones, también a veces el enfado nos ayuda, joder, a dirigirnos hacia una meta, también el optimismo nos puede ayudar a dirigirnos hacia un objetivo que quiero conseguir. Bueno, luego hay pues también el entrenador o el árbitro que media, que nos dirige, y luego hay partidos, hay emociones que son más fáciles, hay emociones que son más difíciles de gestionar. Cada uno de vosotros vais a tener más dificultad en algunos partidos. Hay terrenos de juego que para vosotros serán más fáciles, hay gente que gestiona peor la ira, hay gente que tiende más al miedo y la inseguridad y le cuesta más hablar en público o le cuesta más decir que no. Hay gente que no maneja su irritabilidad y entonces tiende siempre como a atacar al otro. Hay gente que tiende mucho a la melancolía, que es muy introvertido, que se calla. Cada uno, pues tendréis un partido de juego. Tenéis que comprender cuáles son vuestras posiciones dentro de ese campo, cuáles son vuestros partidos y cuáles son las emociones que os cuesta más o menos regular, ¿no? Una estrategia que la podemos incluir también para regular las emociones y que por ende puede servir para el consumo de pornografía, puede ser este pequeño acrónimo, ¿no? Que es un acrónimo clásico que se utiliza en psicología. Cuando me siento que me estoy intoxicando de emoción, cuando mi termómetro emocional se está pasando ya y me está dando fiebre, yo me tengo que parar y me puedo recordar estas 4 palabras, estas 4 letras, ¿no? S, stop, detente, si puedes, oye, levántate, sal de donde estés, respira un minuto, relájate, ¿no? La T, que va con esto, toma aire, respira lenta y profundamente, lo que hemos hecho, ¿no? Párate, toma conciencia de tu respiración y enlentece. Hay una herramienta muy buena para la respiración que se trata de hacer más lenta vuestra respiración, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos los psicólogos que somos muy pesados con la respiración? La respiración, cuando la activamos desde aquí abajo, que es el diafragma, es un músculo que tenemos debajo del estómago, lo que activamos es el par craneal número 10 del cerebro, que es el par craneal que tiene que ver con la relajación, se llama el nervio vago. Por eso es tan importante la relajación y por eso funciona, porque realmente calma el sistema nervioso. Cuando estamos ansiosos respiramos desde arriba, desde una respiración superficial con el pecho. Tenemos que aprender a ir bajando poco a poco y hacerla más lenta y más profunda. Es una estrategia súper sencilla y súper útil. Lo puedo practicar todos los días. Probar a pararos todos los días, poneros una alarma en el móvil y parar todos los días un minuto a respirar. Os prometo que dentro de un mes vais a ver un montón de beneficios solo con hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio lo que explica es stop, detente, toma aire, luego observa tu cuerpo, es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Localizar esas emociones, ver si hay alguna parte de mi cuerpo que está más alterada y luego ya prosigue. Hay otros psicólogos que lo explican con un semáforo, ¿no? El semáforo en rojo, stop, para, tienes una emoción negativa, en naranja, respira, relájate hasta que te calmes, quédate ahí y luego el verde, ya puedes proseguir adelante. Ahí ya puedes otra vez iniciarte en la actividad, en la conversación, decirle lo que le querías decir a esa persona, pero primero cálmate tú, ¿no? También es lo que ocurre con la pornografía. Con la pornografía, si yo tengo un nivel de excitación alto, luego hablaremos del diálogo con la pulsión, pero se relaciona mucho con esto, así que lo adelanto. Si yo tengo un nivel de excitación, estoy alterado, estoy excitado, oye, generalmente simplemente será un mensaje que le ha mandado mi cuerpo a mi sistema de excitación. Probablemente haya visto una foto en internet, me haya acordado de un recuerdo de algo que haya visto excitante. Igual he visto una chica guapa que me atrae. Oye, pero eso no significa que yo tenga que acabar viendo pornografía o que tenga que acabar teniendo una conducta sexual. Simplemente párate y date cuenta, oye, ¿yo por qué tengo ganas de ver pornografía?
¿Yo por qué tengo ganas de tener una conducta sexual? Ah, espérate que si voy rebobinando y yo voy entrenando esta capacidad, veo que hay un hilo conductor. Hay un patrón conductual dentro de esto y un patrón de pensamiento, de estímulos que se han ido asociando a todo eso. Oye, pues párate, haz ese proceso de reflexión y utiliza la respiración. Intenta bajar poquito a poco esos niveles de activación. No tienes por qué acabar ahí, porque te has dado cuenta y has visto ese espacio que decía Frankel que hay entre el estímulo y la respuesta. Probadlo. Porque ¿qué pasa si no hacemos lo que decía Víctor Frankl, que entramos en ese piloto automático, ¿no? Que es ese modo crucero? Los expertos en mindfulness dicen que la mente es como un mono borracho que va cambiando de rama en rama, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Probablemente yo en esta sesión, aunque estoy súper atento, estoy hablando, pero me vienen estímulos. Ahora me acaba de saltar la pantalla del móvil y he pensado, joder, tengo que ponerlo en modo avión para... O sea, estamos como cambiando completamente de estímulo y nos cuesta a veces mantener atención plena a las cosas. Entonces, es muy importante hacer consciente esos procesos emocionales y esos sentimientos que vivimos para luego poder pararlos y poder regularlos, ¿no? Claro, hemos hablado de toda la identificación de las emociones y de la utilidad. Necesitamos aprender, por supuesto, a expresar nuestras emociones. ¿Por qué? A mí siempre que hablo de expresión de emociones me gusta plantearme este esquema, ¿no? Oye, no tengo que hablar de todo, ni expresar todo, ni contar toda mi intimidad, ni publicarla en redes sociales, ni ser una persona que está todo el día hablando de sí mismo, ¿no? Pero si yo voy a hablar de algo que es algo interesante, importante para mí, porque cuando yo hablo y expreso una emoción, decía Freud, que me acordaba antes del nombre de quién era, que cada emoción que no expresamos es como una bocanada de aliento que cogemos y nunca soltamos, ¿no? ¿Qué pasa si cojo el aliento y no lo suelto? No, me acabo ahogando, ¿no? Esto es lo que pasa con cada emoción que no expresamos. Las emociones tienen que ser expresadas. La expresión es la mejor regulación de las emociones. Seguro que os ha pasado que os sentís tristes, súper agobiados por un problema que ha pasado, por algo que os inquieta, que lo habláis con alguien y de pronto, ¡guau!, se baja y se calma todo el sistema de las emociones. ¿Por qué? Porque compartir con alguien algo que me ayude, que me entienda, que me escuche, me ayuda muchísimo a calmar, ¿no? Entonces, bueno, cuando quiero hablar con alguien de algo, me puedo plantear qué le quiero decir, cómo se lo quiero decir, por qué se lo quiero decir y quién es la persona que tengo delante a la que le quiero decir y contar eso si es, bueno, una persona que se va a hacer cargo de mis emociones o no, ¿no? ¿Qué pasa cuando no expreso? Cuando las emociones no se expresan, muchas veces hablo del cuerpo. Las personas que son más alexitímicas, se les llama alexitímicos, aquellas personas que no expresan sus emociones, luego tienen muchos problemas somáticos, dolores de cuello, bruxismo, aprietan los dientes por la noche, dolores de cabeza, taquicardias, sudoración, dolores musculares de otro tipo, cefaleas, migrañas. Generalmente todo ese tipo de dolores somáticos se solucionan expresando mis emociones y gestionando bien mis emociones. Cuando no hablo yo de las emociones, mi cuerpo acaba hablando de él. Si no hablo y no lo cuento, me acabo aislando, y me acabo encerrando más en mí mismo. También dice que hay una frase, la verdad es que no me acuerdo dónde la saqué, pero decía, las emociones que no expreso nunca mueren, no son como enterradas vivas, ¿no? O sea que las emociones necesita que yo le vaya dando un final y le vaya dando una fecha de caducidad, si no es como enterrar a algo vivo, ¿no? Imaginaros esa imagen de enterrar a alguien vivo, que me parece muy simbólica, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Esos estereotipos de los hombres no lloran, no podemos ser vulnerables, expresar emociones de débiles, voy a ser una carga, eso está pasado de moda ya. O sea, los hombres podemos sentir cosas, somos humanos, no pasa nada, tenemos que romper con esos estereotipos de que el hombre no es sensible y mostrar nuestras emociones, porque si no, el que va a pagar la cuenta y el que va a llevar la cuenta somos nosotros o nuestro cuerpo, ¿no? Dice, hay una frase de una serie que se llama, ¿habéis visto This Is Us? ¿Sí? ¿Os suena esta serie? Que está en Prime Video, está muy bien. Pues hay otra que se llama Virgin River, que es de los mismos actores o de actores similares, y está muy bien también, es interesante. Creo que está en Netflix esta, y decía que vivir protegiéndose toda la vida y sin mostrarse, pues puede hacer que evitemos mucho peligro, pero también corremos el riesgo de vivir la vida a medias y nunca querer de verdad, reír de verdad o conectar de verdad con las personas, ¿no? Ese es el riesgo que corremos cuando no expresamos o manifestamos nuestras emociones. Y entramos ya, para terminar con esta parte de emociones, con la regulación, ¿no? Claro, la regulación de emociones, ¿eso qué es, no? A veces uno dice regular las emociones, eso lo dicen todos los psicólogos, pero realmente, ¿qué significa regular las emociones? Pues lo primero es no bloquearlas o no evitarlas. Si yo tengo que estar abierto a esas emociones, entenderlas, aceptarlas, acogerlas, se trata de canalizarlas o gestionarlas, no de que desaparezcan, sino de que yo de alguna manera le vaya bajando la intensidad, como en un coche que cuando voy en quinta marcha, la voy bajando a cuarta, la voy bajando a tercera, la voy bajando a segunda, bajando a primera y el coche va frenando tranquilamente, ¿no? Voy disminuyendo la intensidad poquito a poco.
voy buscándole una salida productiva. Pues si yo me siento enfadado porque mi jefe me paga mal, pues voy a tener una conversación con mi jefe. Si yo tengo un miedo, de alguna manera, por algo que es irracional, voy a trabajar y voy a entrenar de alguna manera esa exposición en público para mejorar en ese aspecto. Voy a dar una salida sana. Si yo tengo mucha rabia y mucha frustración, voy a ir al gimnasio y le voy a pegar un saco de boxeo y voy a sacarlo por ahí y voy a desfogarme. Por ahí voy a canalizarlas de manera que sea saludable, ¿no? Voy a expresarlas y voy a intentar no juzgarme. No muchas veces, joder, es que ya otra vez estoy triste, es que mírate lo débil que soy, otra vez estoy enfadado, otra vez que siento miedo. Oye, no pasa nada, somos humanos, siento emociones, vamos a aceptarnos también como somos y vamos a intentar no juzgarla y de alguna manera dejar que esas emociones pues se vayan aplacando poquito a poco. Decía Aristóteles en su Ética Nicómaco, que cualquiera puede enfadarse, que eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. A mí, cuando leí esta frase, me parecía justo lo que es eso es la regulación emocional. Enfadarse en el momento exacto, con la persona adecuada, de la manera exacta, con la intensidad adecuada. Esto es difícil, esto requiere de mucho entrenamiento, ¿no? O sea que muchas veces las emociones se apoderan de nosotros, ¿no? Entonces, pero no vamos a dejar, las emociones son mucho más pequeñas, nosotros somos mucho más grandes que las emociones, no vamos a dejar que las emociones se apoderen de nosotros, porque si no acabaremos en cosas como las adicciones o la pornografía, ¿no? ¿Qué pasa si la regulación emocional falla? Adicciones, atracones a comida, adicción a sustancia de comportamiento, enfrentamiento con los demás, problemas de sexualidad, depresión, aislamiento, inestabilidad emocional o ansiedad. Las consecuencias son muy graves de no trabajar esta dimensión de la afectividad y de las emociones. Creo que esto es para terminar. Sí. Eh, hay un poema que leí que dice: hoy seré dueño de mis emociones. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, levantaré mi voz. Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré los éxitos del pasado. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Hoy seré dueño de mis emociones, ¿no? Esto es la regulación emocional y esto es la gestión emocional. Algunas ideas prácticas para terminar de la regulación emocional, y nos metemos con ideas también para la pornografía que ya se salen también un poco de lo emocional, es lo primero lo que hemos dicho, intentar hacer pausas diarias conscientes de la respiración. Parece una tontería, es una herramienta buenísima y de las más fácil de poner en práctica. Poneros una alarma en el móvil o en el calendario de Google y recordaros todos los días por la mañana o a la hora de comer o por la noche hacer una pausa. Y luego me escribís un mail y me contáis si tiene beneficios de alguna manera en vuestra vida. Lo segundo, se puede hacer un listado de estrategias de regulación emocional. Muchas veces no somos conscientes de todas las cosas buenas que tenemos y de todas las actividades agradables que tenemos para vivir y para disfrutar y para relajarnos. Hacer un listado. Yo llevo en notas del móvil, cuando escuché esta idea, un listado de cosas agradables que a mí me gustan. Tengo ver el atardecer, escuchar música de Joaquín Sabina que me encanta, tomarme una Coca-Cola con hielos, ver en un mirador las vistas, ir al campo, varias estrategias y de vez en cuando ya me voy notando yo que me he pasado de estrés, que ahora con la tesis, el libro, los pacientes, no sé qué, me paro, reviso esa lista y digo, uy, de este mes, ¿cuántas cosas de estas he hecho? Aquí las dividimos por los sentidos, ¿no? Que es una idea, ¿no? El tacto, el olfato, el gusto, el oído, la vista, ¿no? Que es una manera como de buscar diferentes reguladores emocionales a través de los sentidos. Pero bueno, la idea general es hacer vuestro listado, pararos a pensar y pensar qué cosas os relajan a vosotros, os gustan, cuáles son agradables, y cada mes, cada último día del mes, pararos a reflexionar y pensad cuántas cosas de estas agradables que a mí me encantan he hecho este mes. Si no habéis hecho ninguna, mal. Si me siento muy frustrado, muy ansioso, seguramente es porque no he incorporado todas estas herramientas o actividades que me relajan y que me hacen disfrutar. Eso es fundamental. Si puedo tener una de estas al día, sea la que sea, habrá algunas que sean muy pequeñitas, ¿no? Habrá otras que sean más difíciles. Bueno, intentadlo. Una estrategia que es muy útil, y esta también sirve, todo esto que he estado diciendo ya sirve para la pornografía, no creéis que está separado, ¿no? Es llevar un diario emocional. Esto a veces lo hemos pensado como una cosa adolescente, ¿no? Que esa niña que escribía su diario del chico que le gusta, ¿no? Pero llevar un diario emocional es de las cosas que se han visto que son más útiles para poder regular mis emociones, para poder identificar mis emociones. Si yo después de 2 meses analizo todas las emociones que he sentido durante el día, pues sabré que a mí me cuesta más el enfado, que tiendo más al miedo, que tiendo más a la tristeza. También puedo anotar de alguna manera si esas emociones que he sentido las he pagado con la pornografía. Perdón.
o las he pagado con la sexualidad. Entonces, llevar un diario donde pueda anotar pues, las emociones, también desglosar un poquito esa emoción, cómo la he sentido, qué pensamientos lleva asociados, qué intensidad ha tenido esa emoción, es una emoción nueva, ya la conozco, podría haberla regulado de una manera o podría haberla regulado de otra, he fallado regulándola, pues es hacer como un análisis crítico de todas esas emociones que yo voy sintiendo en mi día a día. Este esquema, si queréis, os lo puedo pasar. De hecho, cualquiera de todas las presentaciones que he dado, el que quiera que me escriba, tenéis mi mail, siempre lo pongo al final y le mando todo lo que quiera sobre estos temas. De hecho, tenemos un documento con 100 estrategias para la regulación emocional a través de los sentidos, la vista, el oído, y suele dar ideas. También tengo un documento de autocuidado, que son como diferentes áreas que uno puede trabajar para su propio autocuidado. Al que le interese, o si no, se lo mando todo a Felipe y que luego lo redirija al resto. Pero por si se olvida o se queda en el tintero, que luego estas cosas se olviden, escribidme vosotros y os envío el documento. Bueno, hay libros interesantes, ¿no?, para trabajar este tema. A mí de Goleman me gusta Inteligencia Emocional y me gusta mucho Focus, que habla de la atención. Yo creo que es un libro que os va a gustar mucho. Luego hay uno que se llama Emociones, una guía interna, cuáles sigo y cuáles no, de Leslie Greenberg, que es una de las más estudiosas en el mundo de las emociones. Y luego también Daniel Goleman hizo como uno práctico y que hablaba del cerebro, que se llama El cerebro y la inteligencia emocional, por si os interesa. También hay un podcast que yo recomiendo mucho que se Entiende tu mente. También todo lo que tiene que ver con la información y el conocimiento de mí mismo es una muy buena estrategia para gestionarme. Entiende tu mente es un podcast de psicología general que seguro que alguno de los capítulos os va a gustar. Uno habla de la ansiedad, otro de pareja, otro de dependencia emocional, otro de emociones. Hay miles de temas, el síndrome del impostor, la organización del tiempo, la procrastinación, hay de todo. Y está fenomenal. En España es de los podcasts más famosos de psicología. Veamos ahora, para seguir avanzando, algunas herramientas como más concretas también, ¿no?, para la salida de la adicción a la pornografía. Para eso traía como las 15 ideas con las que nosotros solemos trabajar dentro de la psicología y he desglosado algunas de ellas que me parecían interesantes, ¿vale? Luego, si queréis, generamos más diálogo y hablamos de más cosas, pero bueno, lo primero serían que es la fase cero. Si yo tengo un problema con la pornografía, tengo que ser consciente del problema que tengo y tengo que tener motivación al cambio. Para esto yo primero recomiendo información, lo que estamos haciendo aquí, lecturas. Hay un libro que se llama Atrapados en el sexo del doctor Carlos Chiclana. Cuando el sexo te atrapa, que es de un sacerdote que se llama Pachi Broncalo, que está muy bien también. Comprender y sanar la pornografía de Peter Kleponis. La trampa del sexo digital de Jorge Gutiérrez Perlinches, que es el director de Darle una vuelta. Yo en enero espero lanzar un libro que se llamará ¿Por qué no?, pero todavía no está ni escrito, así que no lo puedo recomendar. Entonces, información, páginas web, entrar en Darle una vuelta y mirar los artículos del blog. En Darle una vuelta hay un libro que se llama Dopamina, que se descarga gratuito en PDF y que resume todos los artículos que hemos publicado en el blog durante 5 o 6 años. Bueno, es información, os da idea. Apuntaros al curso si queréis dar una vuelta o apuntaros al webinar que os da herramientas de salida. Es interesante, no es porque quiero hacer promoción, de verdad, porque es material en el que yo confío mucho, ¿no? También hay podcasts que hablan sobre la pornografía, que creo que Jordan Peterson habla también algunas veces de la pornografía, por ejemplo. Luego hay una página web que se llama Stripe 21, que hace como un programa también de salida. Hay un montón de material, podcast, libros, vídeos de YouTube, para informaros, porque cuanto más información tengo yo presente en la cabeza, cuando yo llegue y vaya a ver pornografía, tengo algo más que me para. Uy, que ver pornografía me genera a consecuencia de la agresividad. Uy, que estoy favoreciendo el abuso sexual infantil. Uy, entonces, todos los argumentos que podáis tener a través de la formación va a ser fundamental, primera clave. Luego, un ejercicio que nosotros solemos pedir o hacer es que se haga un listado de consecuencias negativas. Como os digo, coger una idea, voy a decir muchas, o coger un par de ellas, y luego esto lo tendréis que trabajar cada uno por vuestra cuenta, o coger estas ideas para trabajar a las personas que acompañáis también, por supuesto, si acompañáis a personas. Que haga un listado de consecuencias negativas, cómo le ha afectado en mi vida personal, familiar, académica, sexual, espiritual, ¿no? De qué impacto tiene la pornografía. Solo poner eso por escrito. Yo recuerdo un amigo que quiso dejar de fumar y se puso todas las consecuencias negativas que tenía el tabaco en el dinero, los cánceres que le entraban, que le manchaban los dientes y se lo puso en el cajón donde tienen los calzoncillos y los calcetines, ¿no? Entonces, todas las mañanas leía esas consecuencias, tenía ese listado, pues lo puedo tener en mi armario, lo puedo tener en la cocina, en el frigorífico. Bueno,
Es un recordatorio, es una parada todos los días para pensar de lo malo que me hace la pornografía. Todo esto ayuda mucho a la motivación y a la conciencia. Luego también puedo hacer un listado en positivo, motivaciones para dejar la pornografía. Claro, pues que estoy perdiendo deseo sexual con mi mujer. Claro, es que esto me está afectando a mi vida espiritual. Claro, es que esto, joder, me hace perder tiempo. Claro, es que, perdón, lo estoy diciendo en negativo. Voy a ganar en confianza y en intimidad con mi mujer. Voy a ganar en tiempo libre. Voy a desarrollar mejor mi afectividad. Perdona que ya se me va la olla después de tantas sesiones. Entonces, lo que puedo hacer, un ejercicio es decir, cada día no veo pornografía por una motivación. Hoy, por mi mujer, por mi novia, por Dios, cada día cojo una, cada día elijo una. Y hoy digo, hoy peleo por esto, ¿no? Entonces, de una manera como es de estar muy conectado a esa realidad y de pelear de alguna manera por eso, ¿no? Luego, muchos de los que habéis estado aquí habéis leído la carta de despedida, sí, la tengo aquí. Tengo la carta resumida. Pero creo que otro no lo habéis escuchado. Hay un ejercicio que de alguna manera combina el listado de consecuencias negativas y un listado de motivaciones, que es escribirle una carta de despedida a la pornografía. Dirigirme a la pornografía como si fuera una persona y decirle, querida pornografía, hoy he decidido escribirte esta carta para decirte adiós. Por esto, por esto, por esto. Cada uno de vosotros, yo esto se lo he pedido a cientos de pacientes y tengo un montón de cartas súper diferentes. Cada uno lo hace de una manera. Pero intentad hacerlo porque ahí vais a unir las consecuencias negativas y también la motivación hacia el cambio. De hecho, tengo un ejemplo que ahora os voy a leer, ¿no? Y luego hay un ejercicio para aquellas personas que están también como dudando o que están un poco o poco motivadas o que a veces les cuesta, que es ponerse en la peor situación que me podría pasar, ¿no? ¿Qué es lo peor que me podría pasar en el mundo de la pornografía? Pues a lo mejor lo peor que me podría pasar es que ahora me enganche la pornografía homosexual y luego la transexual y luego la infantil. Eso puede pasar, le pasa a algunos pacientes. A lo mejor lo que me puede pasar es que me descubra mi novia viendo pornografía y me acabe enganchando y entonces no quiera casarse conmigo. Podemos fantasear un poco con lo negativo, porque eso ayuda también a poner un freno. Si soy una persona que tiende mucho a culparse o a machacarse, no recomiendo tanto este ejercicio porque puede aumentar como esa culpa. Y la culpa también es algo que tenemos que trabajar, como ahora veremos, ¿no? Esta es la carta que escribió un adolescente que tenía 18 años cuando llegó a consulta con el que yo trabajé. Y a mí la carta me gustó tanto. Esta es la versión resumida, porque no quería extenderme mucho. Pero le pedí permiso para compartirla en sesiones y él me dio permiso y me mandó un email como con su información para codificar sus datos y poder leerla, ¿no? Y bueno, para que veáis el ejemplo de lo que sería hacer esta carta. Dice, querida pornografía, hoy he decidido escribirte esta carta para decirte adiós. He de admitir que contigo aparentemente aprendí mucho del sexo y me has ayudado a evadir mi mente de la realidad mostrándome fantasías. Has hecho que mi mente hallase ese equilibrio emocional que yo no le supe dar, y siempre que tenía una emoción mala podía contar contigo, pues estabas a un clic siempre de mi móvil y no me costaba encontrarte. Parecía realmente buena, aunque ya desde pequeño, que fue cuando te conocí, sabía que no debía ser como pensaba, y con el paso de los años seguí conociéndote, y me di cuenta realmente de quién eres y qué has hecho conmigo. Crecer contigo me ha hecho daño. Ha resultado ser para mí una droga perjudicial. Todos los beneficios que parecías tener eran falsos. Me mentiste y me engañaste. Me hiciste creer que eras buena y que no me harías ningún daño, pero no fue así. Por tu culpa no aprendí una manera sana de hallar un equilibrio mental y ahora siempre busco la sexualidad para regularme mentalmente. Esto hace que me sienta mal, me sienta sucio, pues no debería ser así. Y ahora veo realmente quién eres y todas tus tretas y engaños. Me has hecho mucho daño, has hecho que tampoco tenga confianza en mí mismo, has hecho que dependa de ti y me has hecho creer que soy incapaz de dejarte, haciéndome sentir un inútil. Has hecho que pierda la confianza y amor de una chica estupenda que me quiere. Hiciste que no supiera valorarla. Incluso minaste el amor que sentía por ella. Adiós pornografía, no quiero buscarte más, no te necesito, eres perjudicial y falsa, sin ti seré feliz, ¿no? Bueno, esta es una carta con un contenido ahí potente a nivel emocional, ¿no? El chico se abrió bastante, a mí me emocionó. De hecho, una profesora lloró incluso con esta carta el otro día en San Pedro Sula, que le emocionó tanto que acabó llorando, ¿no? Entonces, bueno, ejemplo también del listado de motivaciones, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Pues esto lo trabajé pues con un varón, esto ya lo he explicado de alguna manera, ¿no? Pero él lo tenía en su mesilla de noche y cada día decía, hoy lucho por esta motivación, ¿no? Entonces, toda la mañana se levantaba, leía el listado de motivaciones y decía, hoy lucho por esto, ¿no? Vale.
Otro tipo de cuestiones que hay que trabajar, las fortalezas, ¿no? Trabajar la autoestima, trabajar las cualidades. Em, lo que le pasa a las personas que tienen adicción a la pornografía es que entran en un estado de indefensión aprendida. Hay un cuento, que es el cuento del elefante encadenado. ¿Os suena? De Jorge Bucay. Hay gente que lo conoce, hay algunos que sí. Em, el cuento del elefante encadenado, de forma muy resumida, es la historia de un pequeño elefante que vivía en un circo que de pequeño lo ataron a una estaca. Y de pequeño intentó salir de ahí y de alguna manera pues dio por sentado que su futuro era estar ahí atado. Pero luego, como fue creciendo, pues fue ganando en fuerza. Pero como el elefante había aprendido que no podía, nunca más volvió a intentar dejarlo cuando ya era adulto y tenía toda la fuerza para romper esa estaca pequeña. Eso es el fenómeno de la indefensión aprendida. Es un cuento de Jorge Bucay, que es un psicoanalista argentino, y es muy interesante para entender cómo a veces las personas que hemos intentado de alguna manera dejar de salir de la pornografía, conseguirlo, recaer una y otra vez, no lo hemos conseguido y eso nos bloquea, nos frustra. Eso es lo que le pasa a las personas que tienen un problema con la pornografía. Y por ello tenemos que trabajar mucho la fortaleza, romper contra esa indefensión, pensar en positivo, trabajar mucho sobre la esperanza, la ilusión. Entonces, bueno, ese cuento os animo a que lo leáis, porque puede ser interesante que de vez en cuando os paréis a leer ese cuento, lo tenéis en internet. Y luego hay un ejercicio que también es muy interesante, que es escribir un listado de cualidades positivas que uno tiene, ¿no? Puede parecer una bobada, pero muchas veces siempre pensamos en lo malo que tenemos, en lo que no hemos hecho, en lo que no hemos conseguido. Y si encima tengo un problema de adicción, ¿no? Un problema emocional, un problema con la pornografía, me voy a recordar lo malo que soy, lo sucio que soy, lo mal que me va. Entonces, pararos a pensar las cualidades positivas que tenéis. Y os animo a que sea un segundo ejercicio. De hecho, mañana, si venís algunos a la masterclass, al workshop que vamos a hacer, este va a ser uno de los ejercicios que vamos a trabajar, así que lo podemos trabajar de forma experiencial también. Pero luego os animo a que se lo pidáis también a 5 personas de vuestro entorno, que os diga qué cualidades positivas tenéis. Pedidle que os mande un email a alguien que os quiere, o que os mande un WhatsApp, o que os lo diga en persona. Ya veréis cómo tiene un efecto positivo en vosotros. Y seguro que hacía tiempo que no reflexionabais sobre todas esas cualidades que tenéis. Entonces, esto de alguna manera ayuda a romper esa indefensión aprendida y ese foco en lo negativo que tengo porque soy adicto a la pornografía. Me ayuda a ver lo bueno que tengo y eso me da esperanza e ilusión para enfrentarme a las cosas que sí que tengo que cambiar. Eh, Hay una estrategia que se probó científicamente en un experimento con psiquiatras: escribir un diario de satisfacción y de agradecimiento. Yo también le llamo el examen de conciencia positivo, ¿no? Que de alguna manera. eh, Se hizo en psiquiatras, en el que vieron que al salir, claro, la psiquiatría, los que trabajan en psiquiatría en hospitales donde hay muchos ingresos, esquizofrenia, es una profesión muy intensa, hay muchas emociones, hay personas con muchas historias muy difíciles y sufren mucho, de hecho sufren mucho de ansiedad, de depresión, los psiquiatras también, ¿no? Y, y les pidieron a un grupo que no hiciera nada y a otro grupo, que será el grupo control, y a otro grupo que todos los días al salir del trabajo escribiera algo que pudieran agradecer de ese día y algo por lo que estaban satisfechos de sí mismos. Y se vio que a largo plazo, después de 3, 6 meses, un año, la calidad de vida, los niveles de ansiedad, el bienestar, la felicidad, la depresión también bajaba, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la salud mental había mejorado simplemente. Bueno, habría otras variables también, ¿no? Que nos fueron encontradas en el estudio, pero solo ese pequeño ejercicio ayudó un montón. Para aquellas personas que vienen muy tristes, muy deprimidas, muy agotadas, o para vosotros si estáis desesperanzados con algún tema, podéis hacer este ejercicio, que es muy interesante y que va a ayudar también mucho, de alguna manera, a romper este ciclo de indefensión de la pornografía, ¿no? Luego hay cuestiones que pueden parecer básicas, pero que son fundamentales, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos de. Hay un vídeo, no recuerdo de quién era, que hablaba de piedras gordas, piedras pequeñas. ¿Os suena? Eh, él iba llenando en un cubo, ¿no? Como decía, iba metiendo piedras grandes dentro de un cubo y decía, ¿cabe algo más? Y la gente decía, no, no, y luego iba metiendo piedras pequeñas, ¿no? Y luego como ponía arena y luego agua, ¿no? Como, dice, no, no, aquí caben más cosas, pero claro, siempre es importante primero poner las piedras gordas, ¿no? Y las piedras gordas son las cosas básicas. O sea, ¿estoy haciendo deporte? ¿Cuántas veces hago deporte a la semana? O sea, no puedo pretender no ver pornografía si no hago deporte al menos, o ejercicio, o paseos, actividad física, 3 veces a la semana. O sea, yo necesito que mi cuerpo se regule, la actividad física es fundamental. O sea, eh, tengo un horario más o menos estructurado. Si me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 5 y no duermo, o sea, estoy cuidando mi sueño.
Estoy cuidando mi alimentación y tengo una alimentación más o menos sana. Tengo una rutina ordenada donde hay descansos. Si no, me tengo que sentar a planificar y a replanificar mi día, que sea un día más o menos saludable, que todos los días tenga un poquito de actividad física si puedo, que coma bien, que eso me hace sentirme bien, que coma más o menos sano, que tenga tiempo para el descanso, que no todo sea trabajo, que no todo sea estrés, ¿no? Todo eso es fundamental cuidarlo. Y si no, pues me paro y me hago un horario a corto, a medio y a largo plazo y me propongo incorporar todo esto para darme una estructura de vida. También me puedo proponer objetivos vitales, ¿no? Para entusiasmarme, para tener proyectos. A mí hay un ejercicio que me gusta hacer que es pensar en mi yo de dentro de 10 años, ¿no? ¿Qué me diría? ¿Qué habrá conseguido? ¿Dónde estará? Bueno, voy a soñar, voy a ilusionarme con eso. Tener sueños en el futuro ayuda también a estar más motivado en el presente y a luchar por las cosas que me cuestan en el presente, ¿no? Os pasaré el documento si os interesa también de autocuidado, que lo tengo ahí en el ordenador. Y bueno, todo el tema del descanso. El descanso es fundamental. No sé si era Warren Buffett o algún así magnate que decía que todos los días tenía una hora planificada en su calendario de descanso para leer el periódico. O sea, el tío que probablemente, que ha sido de los más ricos de Forbes durante mucho tiempo, ¿no? Tiene una hora libre al día en su calendario puesta obligatoria, que siempre la tiene libre. ¿Por qué? Porque necesita eso para inspirarse, para descansar, para respirar y para hacer otras cosas. Hay que cuidar muy bien el descanso. Hay un libro de Javier Slater, creo, si no me equivoco, que se llama Aprender a vivir el descanso o algo así. Es bastante bueno, creo que se llamaba así. Luego, bueno, habrá que descubrir otros detonantes y desencadenantes. No voy a leer las viñetas porque son un poco más clínicas. Creo que no es lo interesante de esto. Pero bueno, los detonantes o los desencadenantes son aquellas cosas que se relacionan con el consumo de pornografía, ¿no? Ayer creo que hablábamos, ¿no? Cuando fumo, si yo, por ejemplo, yo soy fumador, ¿no? Y cuando me tomo un café me entran muchas ganas, mi cuerpo se activa, mi cadena conductual de patrón de la adicción al tabaco se me activa por el café, se me activa por una llamada. Siempre que llamo a mi familia, que vive en Málaga, yo vivo en Madrid, nos llamamos por teléfono. Mi familia hacemos los cuatro, además nosotros somos cuatro, padre, madre y mi hermano, y los cuatro fumamos. Entonces, siempre que hacemos una llamada telefónica tenemos la manía de fumarnos un cigarro. Entonces, lo hemos automatizado. Entonces, necesitamos desaprender ese código aprendido y romper con los detonantes y desencadenantes. Cada uno se puede hacer un mapa de detonantes o desencadenantes. Cada detonante o desencadenante será muy diferente. A veces serán las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, un periódico deportivo donde aparece una imagen, por ejemplo. Eso es muy habitual. A veces será el aburrimiento, el tiempo libre, a veces será estar en mi cuarto a solas con el móvil, a veces será estar con el ordenador, a veces será el iPad, a veces será estar en mi trabajo. Habrá muchos detonantes y muchos desencadenantes en cada uno de vosotros. Hacer un mapa y pensar en cuáles son vuestros detonantes y desencadenantes. Intentad eliminarlos, cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un paciente que se entraba siempre en Skype y hablaba con personas y era infiel a su mujer, ¿no? Y bueno, pues le pedí que en consulta borrara todos los contactos de esas mujeres y que borrara Skype. Pero no solo que borrara Skype, que borrara la cuenta de email que tiene asociada a Skype porque luego la podía reactivar y él se hacía trampas. Pues igual en WhatsApp o borrar los contactos o borrar, o sea, bueno, pues limitarme de alguna manera todo eso. Hay gente que a veces, bueno, pues decide no entrar en su cuarto con tecnología, por ejemplo, porque eso le va a ayudar a limitarse. Pues eso puede estar bien. Pensar en vuestros detonantes y desencadenantes. Esto va a ser clave también para controlarlo, ¿no? Luego trabajar sobre este condicionamiento que tiene que ver mucho con los detonantes. Bueno, puedo poner filtros en el ordenador para controlar esos estímulos de alguna manera y también puedo trabajar con lo que se llaman los estímulos inhibidores. Perdonad que si me estoy alargando un poco, pero bueno, creo que merece la pena porque este es un tema así interesante y le dedicamos 5 minutos más, ¿vale? Ahí recuerdo un paciente, por ejemplo, que se cambió el anillo de mano. Estaba casado y se cambió el anillo de mano para recordarse que estaba luchando contra la pornografía. Un paciente que acudía a prostíbulos, que se puso una foto de su familia en el coche para que cuando pasara por donde pasaba siempre por ese prostíbulo, no fuera, ¿no? Una persona que se pone una estampa religiosa dentro de una mesilla de noche para recordarse alguna cosa. Bueno, elementos que me inhiban el patrón conductual habitual. Algo nuevo, meter un nuevo estímulo. Puedo cambiar la decoración de mi cuarto, simplemente. Puedo cambiar el ambientador que hay en mi cuarto. Meter algún tipo de cambio a través de los sentidos, ya sea la vista, el olfato, el tacto, cualquier cosa que pueda haber que me pueda romper con ese patrón conductual, va a ser súper positivo para romper esa cadena de aprendizaje automatizado que tenemos dentro del mundo de la pornografía.
Bueno, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? El paciente que incluye su foto, el paciente que se cambia el anillo y un paciente que se puso en su ordenador. Este paciente en el trabajo acudía mucho a pornografía porque tenía un despacho ahí en solitario y se puso un POSIT, ¿no? Algo sencillo, tú puedes. Hay gente que se cambia el fondo de pantalla del teléfono móvil, se pone una frase que le recuerda. Bueno, es una herramienta más, ¿no? Como hemos dicho, coged algunas, ¿no? No sé, ninguna fórmula mágica, pero pequeñas cositas van haciendo cosas más grandes. De la regulación ya emocional, pues ya hemos hablado, ¿no? Pero son todo lo que tiene que ver con ese diario, las pequeñas pausas, la respiración, el deporte o todo ese listado de estrategias. Hay veces que también es interesante trabajar sobre los pensamientos. Hay una cosa que se llama las trampas del adicto, ¿no? Por ejemplo, bueno, como yo tampoco me acuesto con nadie, ni soy infiel, ni estoy causando problemas a nadie, pues puedo ver pornografía, ¿no? Bueno, si nadie se entera, tampoco está mal esto de ver pornografía. Bueno, como no me hacen caso en mi casa y se me desatiende, pues acudo al sexo. Como mi mujer no quiere tener relaciones conmigo, pues bueno, pues me busco otras mujeres. Si, bueno, nadie sabe lo que hago, no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Si no conoce mi conducta. Estos son ejemplos de trampas que yo he ido viendo en pacientes a lo largo de estos años, ¿no? Yo le he puesto nombre, pero bueno, son trampas generales. También de intentar buscar vuestras trampas, intentar buscar dónde os boicoteáis, dónde decís yo controlo, yo soy capaz, o dónde os justificáis vuestra conducta sexual. Bueno, ya estoy. O dónde justificáis hacerlo varias veces, que eso también es habitual. Lo hago una vez, bueno, ya lo he hecho una vez, ya veré, luego ya reseteo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, encontrar esas trampas y buscar alternativas, ¿no? O sea, estos son ejemplos que yo trabajo con pacientes, ¿no? Pero bueno, pues eso, el peor, ante, como no hago daño a nadie, nadie se entera, pues yo le decía, bueno, ¿por qué no repítete mejor? El peor daño que te haces es a ti mismo, tú eres la persona más importante de esta historia, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Bueno, son ejemplos con los que yo he trabajado en terapia con pacientes, ¿no? Pero bueno, la idea es, busca tus trampas, busca tus justificaciones y busca pensamientos alternativos que te ayuden a reestructurarte cognitivamente y a que tu cerebro se vaya dirigiendo a otro lado. Date unas autoinstrucciones que te ayuden de alguna manera a gestionar todo esto, ¿no? Por supuesto, pedir ayuda profesional. Como he dicho, no hay fórmulas mágicas, ni siquiera en la terapia hay fórmulas mágicas. Son procesos, hay recaídas en el camino. Entonces, si veis que no podéis con algo, pedir ayuda. Pedir ayuda es estupendo. Yo conocí a varios psicólogos ya aquí en Honduras. No sé si era decano de la Facultad de Psicología, ¿no? Camilo se llama, por ejemplo. Me pareció un tipo estupendo. No sé si vosotros lo conocéis, pero seguro que a él le podéis pedir ayuda en la pornografía o seguro que conocéis o aquí tenéis personas cercanas. Pues mandar a las personas que veáis que tienen un problema a un profesional, porque muchas veces la punta del iceberg es la pornografía y debajo hay un TDAH, un TOC, problemas de ansiedad, depresión, insatisfacción vital, otros problemas emocionales, y eso le va a ayudar mucho a la persona y si no se va a estar dando de bruces todo el rato intentando dejar la pornografía y no lo va a conseguir dejar del todo, ¿no? Bueno, también tengo un cuestionario que si a alguien le interesa se lo puedo pasar, que es un cuestionario para la recaída, que hace un pequeño análisis de la recaída. Os lo resumo, ¿no? Es un cuestionario, es muy curioso, pero es un cuestionario que me lo diseñó un paciente. Y me gustó tanto que le dije, oye, ¿me lo dejas y me lo puedo apropiar como herramienta y le pongo el sello de la consulta? Me lo hizo un paciente, era un poco obsesivo este paciente, ¿vale? Y muy estructurado, así muy rígido, pero la verdad es que es una herramienta súper buena. Le estoy muy agradecido, la verdad. Y es como que después de la recaída hace un repaso. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Qué emociones he sentido antes? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué pensamiento hay asociado? ¿Cuántas veces he caído en la pornografía? Entonces es una manera de poder analizar cuáles son las cosas que te llevan a la pornografía. Es súper interesante y si queréis os lo paso. Entonces, en este cuestionario también habla de diseñar un plan para el futuro, ¿no? Diseñar un plan para de alguna manera poder salir en la próxima vez que tenga una recaída, ¿no? Hay un ejercicio que se llama la carta para los días lluviosos o los vídeos o el vídeo para los días lluviosos. Está bien a veces, cuando esté fuerte, cuando lleve una semana sin ver pornografía, escribirme una carta de motivación a mí mismo para recordarme lo que tengo que hacer cuando tenga una recaída. Recordarme, oye, sé que vas a estar ahí, sé que esto te va a hacer sentir triste, sé que te vas a sentir culpable y seguramente te vas a repetir esta frase que te la llevas repitiendo durante años, pero recuerda que ya estuviste ahí otras veces, que hay salida, que puedes hacer esto, recuerda la lista de actividades agradables, escribirte una carta simplemente para recordarte todo esto y qué hacer en las recaídas. Última estrategia que os podría recomendar, que yo alguna vez he recomendado y que me parece así como interesante, es que de alguna manera
alguna puerta de vuestra casa o de vuestro trabajo o de vuestra habitación donde dormís se convierta en un escáner emocional como el escáner que tenemos en los aeropuertos que detectan si llevamos droga, no metales, armas, etcétera. Pues intentar que se repita siempre ese comportamiento, ¿no? A mí me parece interesante al entrar en mi cuarto, al entrar en mi casa, ¿no? Porque es cuando de alguna manera ha terminado el día y lo que intentamos hacer es como hacer un escáner, pararme y decir qué emociones he sentido hoy, ¿no? Y es una manera sencilla de hacer esa pausa. A ver, ¿cómo me siento? Y al igual que no me dejan pasar en el aeropuerto con una escopeta, tampoco quiero entrar a mi casa o en mi cuarto con una emoción alterada. Entonces, si yo entro a mi cuarto con una emoción alterada, tengo más probabilidad de entrar a la pornografía. Entonces, si yo estoy ansioso, vete a dar un paseo, relájate. Si estoy muy alterado y muy excitado, bájate, date una vuelta, haz algo, ¿no? Entonces, es una manera como de intentar parar o de regular también todo eso. Sí, buenas noches, Alejandro, y muchas gracias por estos 3 días, bueno, 3 noches. Con ese tema que nos habló justo hoy, me puse a pensar un poco como con las estrategias que mencionó. Quisiera preguntarle cuál sería, o qué harían ustedes primero como el primer paso, si se encontraran algún paciente que, digamos, se considera que está como en el fondo del barril, tipo, no tengo, que piensa que no tengo cualidades, no hay esperanza, o sea, está como al mero, mero fondo, no puede salir de ahí, ya está hasta abajo. ¿Cuál sería como el primer paso que tomarían? Yo empezaría por las piedras gordas que hemos dicho antes, ¿no? O sea, yo primero empiezo por lo básico. Una casa se construye por los cimientos, ¿no? Em, Hacer deporte, tener un horario de vida más o menos estructurado, descansar bien, tener actividades sociales. Yo empezaría por ahí. Si de verdad estoy en el fondo es porque probablemente eso ni eso esté, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí y sobre eso iría construyendo el resto. Regulación de emociones, autoestima, la motivación, todo eso. Bueno, más bien diría estructura y orden, motivación, autoestima, regulación de emociones y las que hemos dicho, pero empezaría como por lo básico siempre, que es pues hacer deporte 3 veces a la semana. O sea, empieza con eso y hazlo durante 2 meses. Y luego con otra cosa, ¿no? O sea, como ir muy poquito a poco para ir fortaleciéndose y no pedirle mucho a la persona que ahora mismo a lo mejor no puede porque está demasiado incapacitado, demasiado en el pozo, como tú decías. Hoy en día yo creo que en la calle uno se encuentra con mucha sensualidad por todos lados, ¿no? Y creo que este puede ser uno de los detonantes que hacen que la gente vea pornografía. ¿Cómo podríamos evitarlo si pues yo voy al súper y los anuncios publicitarios pues están llenos de sensualidad, los trailers de las películas, o sea, todo? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que no alimentando mucho eso, ¿no? O sea, tampoco podemos vivir aislados de un mundo donde haya cosas que nos alteren o nos estimulen o nos generen algo de excitación. La vida es así, de alguna manera respondemos de forma natural porque ese es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que intentando como no retroalimentarme mucho en ese tipo de estímulos, ¿no? Pues al igual que veo estímulos que son, o sea, intentar hacer neutro los estímulos que no son neutros, ¿no? No sé si me explico de alguna manera con esa frase, ¿no? O sea que los pensamientos son como un niño pequeño cuando llora y nos reclama atención. Si yo le hago mucho caso, el niño aprende que llorando me va a conseguir mi atención y me va a volver a pedir la chuchería llorando. Pues lo mismo pasa con los pensamientos, con el deseo. Cuanto más lo alimento, cuanto más caso le hago, más me distraigo de lo que yo estoy haciendo en ese momento y más se reclama esa atención. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Bueno, hemos visto la importancia de gestionar las emociones y de reconocerlas, pero a veces puede ser difícil reconocer siento esta emoción y por esta razón, ¿verdad? A veces puede ser difícil distinguirlas. ¿Qué nos recomendarías para reconocerlas más fácilmente o entrenar ese músculo o ese hábito de identificar las emociones que sentimos? Bueno, diría que lo primero sería como formación. El libro de Leslie Greenberg que he recomendado de Emociones, una guía interna, cuáles sigo y cuáles no, es fenomenal porque te va a dar todo ese conocimiento para que tú luego puedas identificarlas. Y luego la mejor herramienta para mí para eso es el diario emocional. Tú párate todos los días y entrena. Si tú quieres hacer una maratón, tienes que correr primero 1 kilómetro. Pues bueno, párate todos los días, piensa qué emociones has sentido, qué pensamientos llevaba, ¿no? Al principio te costará más, irás más en piloto automático, pero irás entrenando ese músculo. Así que yo diría que ese sería. Buenas noches.
Mi pregunta es porque yo escuché que recibe muchos pacientes, ¿verdad? Entonces me gustaría que me dejara claro cuál es el método que utilizan. Si es más una terapia o una consejería a la hora de tratar a este tipo de personas, porque se ve que la pornografía es un problema como bastante grave, ¿no? Entonces me gustaría saber si es más recomendable tratarlos como con consejería o ya formar como un proceso terapéutico más especificado. Yo, exactamente a qué te quieres referir con consejería, si con un acompañamiento espiritual o un acompañamiento de una persona que te quiere o un amigo, ¿no? Yo intentaría integrar ambas, ¿no? Si de alguna manera, depende de a lo que te refieras con consejería, ¿no? Pero yo creo que puedes integrar ambas, sobre todo si tú ves que necesitas un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Si ves que una de ellas te sirve, si tu consejería a ti te va bien de alguna manera con eso y tú ves que va avanzando, fenomenal, ¿no? Si vieras que, o un paciente viera que no es suficiente con eso, probablemente es porque haya cosas psicológicas que están escapando ahí que se pueden trabajar. El proceso que hacemos de psicoterapia es adaptarnos un poquito a cada paciente. Hay pacientes más graves que necesitan hasta medicación, pero porque tienen mucha ansiedad y tienen que tomar un pequeño ansiolítico, porque están deprimidos y tienen que tomar un pequeño antidepresivo para animar un poco el estado de ánimo. Y luego simplemente lo que hacemos es un poco el recorrido que hemos ido haciendo hoy, de forma así como más adaptado a público general, pues eso, en sus emociones, su autoestima, también su infancia, su vida, su adolescencia, la familia, que entiendan un poco qué le ocurre, por qué le ocurre, el autocontrol, la impulsividad, las obsesiones, los pensamientos, ¿no? Y de esa manera vamos haciendo un pequeño recorrido en la terapia, ¿no? Entonces, si se pueden complementar las dos, fenomenal. Si una me sirve, pues también bien, ¿no? O sea, la idea es que tenga todos los medios posibles para salir de algo si para mí es un problema, ¿no? Buenas noches, Alejandro. Se puede concientizar mejor a la gente de que si alguien es adicto a la pornografía, pues, así como se puede ser adicto al alcohol, a las drogas o a cualquier otro vicio, pues, también, o sea, pornografía, pues, tratar de que, o sea, de que si uno consume pornografía, pues, no es alguien que automáticamente una mala persona o alguien que, pues, está como que fuera de la salvación o de que, no sé, un montón de cosas, pero ¿usted cómo debería como para tratar de fomentar a las demás personas de que de ver tal vez con otros ojos a estas personas que tienen este problema que pues en sí es algo grave y trágico, claro, o sea, como está esa vergüenza, pues creo que eso puede ser como un factor como que muy fuerte para que mucha gente no decida no recibir atención o buscar ayuda. Sí, no solo que no es sucio, o sea que es lo más normal del mundo. Desgraciadamente, sí, pero es lo más normal del mundo. Pocos varones no han visto pornografía nunca en su vida. Lo digo por estadísticas, por experiencia clínica, por las personas con las que trato. Entonces, es lo normal, pero ahí hay un problema social de que esto sigue siendo un estigma. Primero, de que se favorece, se fomenta todo lo que hemos ido hablando durante estas sesiones, de la industria, etcétera. Y lo segundo es el estigma que hay de cómo juzgamos a las personas porque tengan un problema, porque quieran salir de algo y cómo les llenamos de culpa y de vergüenza al resto, ¿no? Por eso creo que todo lo que hemos hecho durante pues, estas semanas aquí, ¿no? En Honduras, que yo creo que es un país que no se hablaba mucho de esto, no se ponía sobre la mesa, creo que ayuda mucho a ver esto como algo normal. La sexualidad es algo normal y uno pues, puede tener dificultades y problemas como cualquier otro, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo es más social, es más de información, de prevención, de poder hablar de esto con normalidad y luego de cada uno personalmente tener la información y la conciencia para decir, oye, pues sí que puedo tener un problema y no pasa nada. Al igual que tengo un problema de ansiedad, pues tengo un problema con la sexualidad. Pues es lo más normal del mundo. ¿Qué más da que sea un problema de sexualidad o ansiedad? Un problema, pues hay que buscar la solución. Pero es difícil cuando de alguna manera está más estigmatizado, ¿no? Pero bueno, supongo que dentro de 5 años o 10 años, ¿no? Pues a lo mejor será algo que podamos pues, acudir con total normalidad al psicólogo para contar que tengo un problema también con esto, al igual que pasa con el juego, con otras adicciones. Hombre, nunca es fácil admitir que uno tiene un problema. Siempre genera vergüenza. También la salud mental yo creo que está perdiendo ese estigma que tenía, ¿no? Que antes también ir al psicólogo parece que es ir a un loquero y que es algo rarísimo, que te van a tirar ahí en un diván a divagar, ¿no? No, es ciencia, son protocolos estandarizados que se estructuran en diferentes sesiones y que tienen un impacto positivo en la persona. Pues si tú tienes un cáncer tendrás que darte quimioterapia. Tienes ansiedad, tendrás que hacer una terapia cognitivo-conductual para reducir la ansiedad. O probar otros métodos, los que sean, no sé, cada uno que pruebe lo que le dé la gana, pero lo que está demostrado clínicamente es eso. Pero necesitamos como actuar con más normalidad, ¿no? Y creo que, vamos, no tengo mucho más que añadir porque estoy de acuerdo contigo. Mucho gusto, Alejandro. Una idea y una pregunta. O sea, muchas de las cosas que
nos ha presentado en el día de hoy como estrategias, también pueden ser utilizadas para dejar otras cosas, ¿no? Algunas otras manías o, digamos, costumbres que uno se quisiera deshacer de ellas, ¿no? Pregunto si en efecto puede utilizarse para eso. Y dos, y platicaba con tu tocayo Alejandro, que él le contaba un par de anécdotas recientes. Me recuerdo mucho al estar yo joven, mucho más joven, perdón, cómo muchas veces caí por presiones sociales de mi círculo de compañeros, cosas por el estilo. El hecho de que dirán, que van a pensar en hacer tal vez cosas que después me arrepentí. Y que tal vez ahora en mi adultez ya me cuesta menos hacerlo, o sea, no me interesa. Yo le contaba que en un chat de ex compañeros de la universidad, a mi edad, tengo 42 años, o sea, había un tráfico de videos todos los días que yo llegué a un momento en que, hey, disculpen, yo tuve el valor de decirle, miren, esto para mí no es, y me salía. Es más, me volvían a meter meses después y empezaban otra vez la vida de eso y hasta ponían ahí en el chat, hey, Pablo, que es mi nombre, ya se va a salir. Y en efecto, yo me salía. ¿Ya? Y a mí realmente ahora eso no me importa. Pero tal vez cuando yo tenía 13, 15, 16 años, para mí eso hubiese sido mucho más difícil. ¿Qué le aconsejarías, Alejandro, a estos chicos o a los que puedan todavía estar cayendo por esas presiones sociales? Esas son las dos. Qué bueno, muchas gracias por compartirlo. Pues es difícil, ¿no? Cuando lo estabas hablando se me venía una frase de Oscar Wilde que él decía que no sabía cuál era la clave del éxito, pero que la clave del fracaso era intentar agradar a todo el mundo, ¿no? Bueno, a veces no es fácil luchar a contracorriente. A veces, bueno, cuando hablaba con esto con los chicos en los colegios, pues les ponía ejemplos, ¿no? A Walt Disney le dijeron que sus dibujos no eran creativos, y que eran, ¿no? A los Beatles que sus canciones, ¿no? A Bohemian Rhapsody, a Queen, ¿no? Le dijeron 8 minutos en la radio, esto es una locura, ¿no? O sea, y mira quiénes son, ¿no? O sea, que a veces, aquí habéis tenido a Pablo Fletcher, ¿no? Que decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, vivimos un poco en esa sociedad que de alguna manera parece que premia como lo mainstream, lo normal, lo habitual, y la presión ahora es mayor, ¿no? Que quizá en tu época por las redes sociales, por el bombardeo constante. Entonces, yo creo que por un lado tendría paciencia porque conforme uno va creciendo y va madurando, tiene más capacidad de no tener esa necesidad de gustar, porque la adolescencia también es un periodo en el que queremos caer bien, encontrar nuestros iguales, nuestro grupo, y es en parte normal, pero eso no tiene que significar que nos condicionen nuestros gustos, nuestras acciones, y que merece la pena luchar por algo que yo creo. Si yo creo de verdad en ello, tengo que intentar sortear esa barrera aunque no sea difícil. Pero entiendo que en la adolescencia pues esto es algo bastante complicado. Buenas noches, Alejandro. Excelente, igual esta última sesión, al igual que han sido todas estas 3 sesiones que hemos tenido, y más allá de las que has dado por fuera, ¿no? Que han sido una labor titánica. Y creo que es muy importante el tema en sí, ¿no? Porque, como te has dado cuenta, lo he escuchado hoy en la mañana, Honduras lastimosamente es un país donde no hay mucha educación sexual, es decir, es muy baja, es visto como un tema tabú, y donde de alguna manera los padres de familia, a las instituciones educativas, ya sea de formación pre y post universitaria, de básica, media, ¿no? No se ha dado la importancia que realmente merece, y se le tiene miedo a hablar de estos temas. Y creo que la importancia de este tipo de sesiones y esta formación a todos los diferentes asistentes que han participado es ser agentes de cambio, de alguna manera, ¿no? De tratar de apoyar a esas personas que quizás tienen algún problema, y más allá también concientizar. Como lo comentaba previamente, mi pregunta va orientada de qué manera nosotros podríamos ser agentes de cambio en un país como el nuestro, donde quizás está normalizado como en todo el mundo, pero hablar de este tema también genera molestia, ¿no? Puede generar algún tipo de irritabilidad o algún tipo de incomodidad a otra persona, señalarle lo que está mal. Como mencionaba, ¿no? Un grupo de amigos que quizá más allá de sentirse incómodo, pero que ya se ha visto como se ha normalizado, y es un problema, tal como lo hemos visto. Entonces, ¿qué recomendaciones? Obviamente es difícil, es una labor complicada, pero ¿qué se puede hacer para lo que hemos aprendido, ¿no? En estas sesiones, tratar de
ayudar a otras personas y ser esos agentes de cambio. O sea, yo creo que ya has sido durante esos 3 días un agente de cambio, porque has venido aquí a escuchar esto. Yo durante estos días, bueno, según Eduardo Torres hemos hablado a 4.000, 5.000 personas, pero probablemente hayan sido a 2.000 o a 3.000 como muchísimo. Entonces, yo he llegado a 2.000 personas. Ahora, estas 2.000 personas podéis llegar a muchísimas personas más. Puedo publicar un post en Instagram. Puedo hablarlo con un amigo tomándome una cerveza. Puedo recomendar un libro de los que hemos recomendado a lo largo de este tiempo. Puedo ayudar a un hijo. Puedo comentárselo a una pareja que está empezando en su noviazgo. ¿No? O sea, yo creo que al final es el conocimiento, que podáis impartir ahora ese conocimiento que tenéis de alguna manera de forma sana para que se vayan naturalizando, ¿no? O sea, pequeños cambios consiguen grandes cambios. Yo creo que ahora podéis esparcir ese conocimiento y ya solo con el hecho de haber venido aquí estáis formando parte de ese cambio. Cualquier cambio requiere de esas pequeñas acciones, ¿no? Y si queremos hacer un cambio tan grande como cambiar un país o una educación sexual o incorporar este tema o normalizar hablar de pornografía para ayudar mejor a las personas que vivan una sexualidad sana, pues cada uno seguro que podéis hacer algo. Pues habrá un psicólogo que pueda atender mejor en su consulta porque ahora tiene más formación, un profe que pueda hablar con un hijo, un padre que ahora pueda tener más conversaciones con más libertad, una madre que detecte un problema, un novio que le cuente a su novia que tiene este problema y así lo podamos superar juntos. Yo creo que esa es la idea y era un poco la misión de todas estas sesiones y que entre todos estamos siendo agentes de ese cambio aquí en este momento y en estas circunstancias, ¿no? Hemos visto en los círculos de la comunicación, primero está el qué, el cómo, el por qué, el para qué. Y aquí en Guaymura se nos impulsa mucho a pensar las cosas, se nos dice pensar el por qué hacemos las cosas y el para qué hacemos las cosas. Pienso que también sirve esos círculos para pensar, no solamente para comunicar, pero me gustaría saber cuál es o cómo definirías o cómo distinguirías el por qué y el para qué. Supongo que el por qué es la justificación, ¿no? Y el para qué es la utilidad que tiene, ¿no? El por qué son los motivos, el por qué son las razones y el para qué es el fin, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo? Quizá lo definiría de esa manera, ¿no?